Les agradecemos mucho su presencia. Vamos a dar comienzo a nuestra conferencia y de inicio vamos a presentar un video que nos pondrá en contexto sobre la problemática del agua, cuál es su situación en la cuenca del Valle de México y algunas de las propuestas que tenemos para dar un tratamiento efectivo, alternativo a esta situación del agua. Después de este breve video, son unos minutos, comenzaremos ya con la conferencia de prensa propiamente y nuevamente les reitero nuestro agradecimiento. Atl. ¿Qué es el agua? ¿Te has preguntado por qué la sola presencia del agua nos regresa a estados de paz interior y de bienestar? Y el por qué en nuestros pueblos originales la consideran sagrada y dadora de vida. El doctor Kurt Goodrich de Suiza, El investigador emérito del estado sólido de la Universidad de Pensilvania, Dr. Rustum Roy, y otros especialistas han encontrado que la organización de las moléculas de agua la reordenan los estados de ánimo, los sentimientos, las palabras, la música que tiene a su alrededor. los mensajes positivos o de amor estructuran las moléculas de agua de formas bellas y armónicas. Mientras que el agua expuesta a ambientes negativos, Estructura sus moléculas en formas caóticas, feas. fenómeno que también ha sido registrado en los conocidos copos de nieve, De Masaru Emoto. hechos que podrían invitar a la humanidad, al estar conformada mayormente por agua, A ser más cuidadosa y responsable de sus actitudes y de sus pensamientos. esta disciplina de amoroso respeto que los pueblos originarios le dan en la vida diaria al agua, Es todavía más notoria en las formas de interactuar, de comunicarse. en el lenguaje. En náhuatl, la lengua hablada de la náhuac, Atl significa al mismo tiempo agua y fuente de vida. en este idioma, para expresar lo que es suave, dulce, transparente, limpio, agradable, fresco, le anexan atl. La lengua náhuatl Se define a sí misma como la palabra que es clara, sonora, limpia, transparente y poderosa. que son características naturales del agua. Anáhuac, de anáhuatl, significa entre las aguas. Lamentablemente para Occidente, el agua solo es un recurso de úsese y tírese, y punto. Y aunque el agua que cubre al planeta parece mucha, realmente es solo una delgada película que cubre apenas algunas áreas del planeta. Y de ella, la que podemos beber, es menos del 1% del agua que existe. Desde su revolución industrial, Occidente impone la norma, que desdeña la importancia vital del agua hasta convertirla en caño, en drenajes, en las bandas que llevan los desechos de su progreso al mar y a millones de formas de vida hacia su extinción. Muchos conocimientos, fruto milenario de sabia adaptación a estas tierras, fueron plagiados, otros satanizados u occidentalizados. Mientras tradiciones como la milpa, las chinampas, las abejas meliponas continúan su resistencia a la industria agroquímica de producción masiva que mata abejas, desfigura los genes, vierte venenos, erosiona suelos asolvando ríos, fábricas que usan el agua de vertedero, minas en las que lavan y saturan los suelos con sus venenos, y ahora que les urge calentar sus hogares por el caos climático que causaron, envasan la poca agua que queda en multitud de presas para extraer con agua el gas
en las perforaciones con fracking. Progreso que convierte al agua cristalina en irremediable y mortal engendro. Las grandes ciudades consumen grandes cantidades de agua que la traen y extraen de diversas cuencas. Una cuenca es como un cuenco, en la que los escurrimientos bajan hasta un cuerpo de agua, ya sea un río, un lago o el mar. En este caso, hablaremos de la cuenca del Valle de México. A los pueblos originales del Valle de México Les llevó varias generaciones aprender a convivir armónicamente con su cuenca. desde la invasión europea, se derribó la sofisticada ingeniería que nuestros abuelos lograron entretejer con la naturaleza. Y en lugar de armonizar, quisieron doblegarla, a fuerza de cubrir con rellenos la legendaria belleza de vida que abundaba en sus lagos, con la que se extendió sobre ella y sin cuartel la mancha urbana. con lo que lograron la serie de desastres e inundaciones de los que se compone uno tras otro la historia de la ciudad. La Ciudad de México le baja cada mes 13 centímetros al nivel de los acuíferos que la sostienen. Sí, 13 centímetros cada mes. No es fácil imaginarse esta locura. Pero para darnos una idea, si llenáramos el Estadio Azteca de agua, sería una alberca de 48 metros de hondo, A la que le cabrían más o menos 2.5 millones de metros cúbicos de agua. La Ciudad de México le extrae a su subsuelo 1.6 estadios cada día. Al mes, al año, Con lo que la ciudad se hunde en algunas zonas hasta 2.5 centímetros por mes. que al año oscila entre 15 y 30 centímetros de hundimiento. Temerariamente, la ciudad ya le ha sacado al acuífero que la sostiene, 11.200 estadios aztecas de agua, que equivalen a una alberca de casi 50 metros de hondo, cubriendo la mitad de la ciudad. con lo que se ha hundido en total promedio 9 metros. Dejando bajo de sí un hueco enorme. Si quisiéramos recuperar el nivel natural del acuífero, Tendríamos que dejar de bombear hoy y esperar 32 años. el drenaje, que en 1910 corría por simple fuerza de gravedad, Lo ha dislocado este hundimiento, por lo que desde el año 2002 se tiene que subir con costosas bombas lo que antes bajaba solo. con cada nuevo monstruo inmobiliario que autorizan y construyen, no tan solo exigen más calles, más agua y servicios, De por sí ya reclamados por las comunidades en las que autorizaron la construcción. sino que además el conjunto calle-construcción sella la filtración de agua de lluvia que recargaría al mismo acuífero al que le van a exigir más y más agua para los nuevos habitantes. Que agotado el acuífero, tendrán que sacarla a más profundidad. Que, por sostener más peso de las nuevas construcciones autorizadas en plena zona sísmica, Sobre el enorme hueco del acuífero, desatarán el derrumbe autorizado que construyeron. A su vez, los desplazamientos de suelo y el tránsito de pesados trailers, rompen las viejas tuberías, fugas en las que los hogares pierden el 40% de su suministro diario, condenando a sus familias o al tandeo o esperar a que llegue la pipa. Fugas y tránsito pesado que deslavan y remueven la base bajo el pavimento de las calles, multiplicando los baches. conclusión, Succionar los acuíferos sin permitir su recarga con tanto concreto, deja inmensos huecos en plena zona sísmica bajando el nivel de la ciudad. que por tener sellado el suelo, Aumenta día a día la peligrosidad de las inundaciones. en aprovechar el agua de lluvia para los hogares
y en difusores para recargar los acuíferos, se deberían invertir las inmensas fortunas que usan para rebanar montañas con tajos, canales, drenajes, colectores, los interminables y ultracostosos túneles emisores que además se llevan lejos la lluvia, que a los acuíferos y a la población les urge. Pero en lugar de eso, sirve de justificación a contratos multimillonarios para traer el agua de ríos cada vez más lejanos, dejando a sus pueblos sin agua, y de perforaciones cada vez más profundas. a pesar de los daños, de los riesgos, de la falta de agua y de servicios. Autoridades corruptas se las arreglan para legalizar permisos de construcción a monstruos inmobiliarios. ¿Y qué podemos hacer? No desperdicies, sé breve, evita fugas, aprovecha el agua del lavabo y regadera para el WC. así como el agua de lluvia de tus techos. Solicita más parques y zonas verdes, Exige un gobierno consciente que construya más pozos de infiltración que elimine el pavimento impermeable, para recargar los acuíferos, un gobierno que renueve las viejas tuberías de agua potable que regule el tránsito pesado sin transar a los traileros, y que adecúe a esta realidad lacustre la ley de construcción antes de convertir a la ciudad con sus costosos emisores. en un desierto. Únete a grupos que comparten gustosos sus experiencias y logros. Unirse a la lucha de los 26 estados que ya lograron ingresar la iniciativa de Ley General de Aguas, que urge difundir para recolectar más firmas en los siguientes enlaces. Son tiempos de acción. En verdad, no queda tiempo. Muchas gracias. Este video está disponible para su descarga en la página delegacional azcapotzalco.cdmx.gov.mx. Está con nosotros, encabezando esta conferencia de prensa, el doctor Pablo Moctezuma Barragán, jefe delegacional en Azcapotzalco, la directora general de Desarrollo Económico, Laura Gutiérrez Robledo, el director general de Obras y Desarrollo Urbano, Eduardo Esquivel, el director de Obras y Mantenimiento, Juan Reyes, Edgardo Espinosa, jefe de unidad de Obras Hidráulicas, y Julio Millán, el ingeniero Julio Millán, asesor y experto en temas de agua. Damos la palabra al jefe delegacional, Pablo Moctezuma. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta exposición de la situación que atraviesa Azcapotzalco en el tema del agua, ya que se agrava semana con semana el desabasto de agua en Azcapotzalco. La delegación de Azcapotzalco atraviesa un prolongado desabasto de agua que se refleja en el número de pipas demandadas por la población. De 355 pipas que se demandaron en el 2014, se pasó a 600 en el 2017 y a 1.386 en el año 2018, refiriéndonos a los meses de junio-julio. Es un crecimiento exponencial de la demanda de pipas, lo que implica un crecimiento también exponencial del desabasto de agua. Hay problemas en 73 de las 111 colonias. El problema más grave es en la unidad habitacional El Rosario. Y hay que recordar que en el año 2014 estas colonias tenían agua 12 horas, de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Actualmente a las 2 de la tarde ya se fue el agua, y el agua que llega lo hace con menor presión.
Este año hubo cortes de agua de alrededor de un mes, en enero, febrero, luego en abril, mayo y ahora en julio. Antes del año 2015 esto sucedía una vez al año, en la época del estiaje. Este año pues ya van 3 periodos en que se nos corta el agua. Nos reporta el Sistema de Aguas de la Ciudad de México que en la estación medidora de presión de Huizotla el promedio normal es de entre 1.4 y 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. En las últimas semanas se ha tenido tan solo 0.7 a 1.1 de presión. Esta falta de presión afecta a todos los habitantes que no tienen cisternas y en general a los segundos pisos hacia arriba en las unidades habitacionales y en los edificios. La situación se agrava debido a la proliferación de los desarrollos inmobiliarios y el natural aumento de la población. Dado el deterioro de la red hidráulica en la Ciudad de México, tanto de las tuberías como de la falta de funcionamiento de las válvulas, cuando aumenta la presión se producen fugas y mientras se reparan se tira mucha agua debido a la falta de mantenimiento de las válvulas. Muchas de las fugas se presentan en los ramales y el Código Financiero obliga al vecino a pagar. Muchos no tienen los 2-3 mil pesos que se les cobra por la reparación y se sigue fugando el agua. En los casos en que logramos eximir este pago, el trámite dura 5 meses. Las fugas de agua se han multiplicado. En este gobierno, de octubre a diciembre del 2015, cuando entramos, se reparó el 94% de las fugas, que fueron 1.837 reportadas y se atendieron 1.722. El año 2016 reparamos el 98%. Las fugas subieron de las 1.800 reportadas el año anterior a 5.795. En el año 2017 se reportaron 6.374 fugas, reparamos 6.221. En lo que va del año 2018 ya se han reportado 3.199 fugas, de las que se han arreglado 2.356. En total hemos tenido que reparar en lo que va de nuestro gobierno 16.094 fugas de las 17.000 que se han reportado. Entonces, bueno, vemos cómo pasa de 1.800 en el 15 a 6.300 el año pasado. Es preocupante que las fugas son cada vez más grandes. De fugas a nivel toma domiciliaria hemos pasado a fugas en la red principal. Cabe mencionar que la poca presión ocasiona que el sarro se desprende de las tuberías y afecta también la calidad del agua. Crece el problema de quejas por mala calidad de agua en Azcapotzalco y en toda la ciudad. En las unidades habitacionales y edificios donde vive el 40% de la población, falta limpieza de las cisternas de manera sistemática. Es importante señalar que la delegación, por cuestiones de normatividad, no puede intervenir. Azcapotzalco se abastece del sistema Lerma-Cuetzamal en un 48% y un 32% viene de Barrientos, de la zona de Chiconautla. Entonces solamente el 20% del agua se extrae de 30 pozos propios, de modo que el 80% del agua de Azcapotzalco proviene de fuentes externas.
En Azcapotzalco, además de los 30 pozos públicos, se tienen 43 pozos privados. De modo que la extracción de agua pues es inequitativa y favorece a la industria. Ante esta problemática, la delegación ha invertido de su magro y castigado presupuesto 60 millones de pesos para sustitución de redes secundarias de agua potable y 90 millones de pesos para drenaje, buscando que no se contamine el agua de los mantos acuíferos. Hemos impulsado cosecha de agua de lluvia en 2 secundarias y en 3 bibliotecas públicas, otra en el Faro Poniente Xochicalli, en la Casa de Coronistas, en el nuevo edificio que construimos de protección civil, y se está planteando un proyecto para la unidad habitacional Culturas Universales. Cabe mencionar que de los recursos federales que nos asignó el Congreso en el año 2016, propusimos un proyecto de 17 millones para cosechar agua de lluvia en 32 escuelas, pero la Secretaría de Hacienda, de manera inexplicable, nos bloqueó el proyecto, que ya incluía la certificación de la COFEPRIS para garantizar la potabilidad del agua. También en el año 2017 se nos negó la posibilidad de realizar este proyecto, a pesar de que se cumplió con una serie interminable de requisitos. Pareciera que hay una política de Hacienda para detener los programas de cosecha de agua de lluvia. Ante esta situación proponemos despolitizar la distribución del agua, garantizar el reparto equitativo por parte de Conagua y SACMES a toda la población, por encima de intereses partidarios y coyunturas electorales. Desde el inicio de la administración hemos propuesto la recarga de acuíferos con apoyos de infiltración, de pozos de infiltración, para que el agua de lluvia no se vaya al drenaje. También pavimentos permeables, plantas de tratamiento de agua, residuales en edificios públicos, escuelas, deportivos y vivienda. Dado que el 70% del agua se va a los excusados, es indispensable comenzar a popularizar los baños secos. Promovemos una cultura generalizada de ahorro de agua en toda la ciudad, especialmente en aquellas en las que hay flujo continuo, construcción de trincheras o zanjas de infiltración en los lugares donde hay encharcamientos constantes. Es necesario además poner freno a los desarrollos inmobiliarios, particularmente en zonas de captación hidroeléctrica y en todas las zonas altas permeables. Por otro lado, el gobierno delegacional de nuestro periodo 15-18 desarrolló el programa de acción climática, realizó 3 ferias de tecnologías sustentables y 2 concursos de fotografía para promover una nueva cultura del cuidado y conservación del agua. Pues esta es la situación por la que atraviesa la delegación Azcapotzalco. Muy bien, abrimos la ronda de preguntas. Por favor, les pedimos que se identifiquen y nos digan de qué medio vienen. Si alguien quiere tomarla. Sí, Rocío González, del periódico La Jornada. Preguntarle, delegado, este desabasto de agua que se ha dado en la actual administración obedece a que se ha disminuido el flujo que da Conagua y el SACMES a la delegación. Si es así, ¿con cuánto empezaron y cuál es la situación actual? Y en cuanto a las fugas, el incremento, en promedio en la Ciudad de México se dice que el 40% del agua se desperdicia en fugas. ¿Han hecho cálculos con este incremento que se ha dado en la actual administración de fugas de cuánto es ese porcentaje en la delegación de Álvaro Obregón? Perdón, Azcapotzalco. Bueno, efectivamente el sistema de agua lo surte de agua con agua, y sistema de agua reporta que ha disminuido
el agua que proporciona Conagua. Particularmente el año pasado sí nos llamó mucho la atención que mientras que hubo varios cortes en Azcapotzalco, en el Estado de México, donde había elecciones, pues no tuvieron este problema. Entonces creemos que también el agua se utiliza para pues con fines electorales. El sistema de aguas distribuye este líquido en la ciudad, y sí creemos que pudiera haber una política de castigar a ciertas delegaciones ya a la hora que el sistema de aguas distribuye el agua en la ciudad, porque es notoria la falta de agua en Azcapotzalco, y hay algunas razones técnicas, pero pudiera ser que también haya razones de tipo político. Sí, agregaría yo a lo ya expuesto que existen también varios factores que vulneran los sistemas para distribuir el agua, que desde nuestro punto de vista es oportuno todavía el reforzarlos, porque con vientos argumentan que el agua deja de fluir por daños en las instalaciones de los pozos y de rebombeo, etcétera. Creemos que si somos un poquito más previsores podríamos evitar que un viento nos complique la distribución del agua, por ejemplo. En cuanto al caudal o gasto de agua para la ciudad, en el año 98, hace 20 años, era de 35 metros cúbicos por segundo. Actualmente ha disminuido a 30 metros cúbicos por segundo. Entonces, bueno, ha disminuido el caudal, mientras que en muchas zonas ha aumentado la población y las edificaciones. Sobre la misma pregunta de la disminución, creo que no solamente está el problema de la disminución de 35 a 30 metros cúbicos por segundo, que significa un 15% en total, sino que además pues tenemos esta enorme pérdida de fugas, que en la delegación puede andar del orden de 35 a 37%, aunque en la ciudad es del orden de 40%. Estos datos son oficiales. Creemos que la delegación debe de ser un poco mayor, porque las tuberías ya son de una enorme antigüedad, andan desde los 30 años hasta los 60, 70, es más, hay unos lugares en donde tenemos tuberías con 100 años de antigüedad, y la renovación de la red pues es uno de los puntos más importantes para provocar este incremento de pérdidas y por lo tanto la posibilidad de tener un buen abastecimiento de agua en términos de lo que se llama el derecho humano al agua, ¿no? Que sea suficiente en ese rubro. Buenos días, Israel Zamarrón del Sol de México, de este lado. Dos preguntas. La primera sería saber si ya se normalizó el abasto de agua que reportó el sistema de aguas este fin de semana, por razones como se comentaban ya del incremento de la temperatura, el calor y demás, que se disminuyó el suministro en la delegación. Y una segunda, mencionaban que también las edificaciones pues impactan de manera negativa a toda la red de agua, pues no solo en la delegación sino en la ciudad. Saber en la delegación cuántas obras o megaproyectos tienen identificados, y sobre todo si están ubicados en las 73 colonias que mencionan que padecen falta de agua ya desde históricamente, ¿no? Saber en qué puntos están estos megaproyectos y de qué son, si son plazas comerciales, si son departamentos o de qué tipo y dónde están ubicados. Gracias. Sí, bueno, se dijo que para hoy jueves se iba a regularizar. Todavía hasta el momento los vecinos nos siguen reportando esta falta de agua. En cuanto a los megaproyectos, cuando llegamos había 18 megaproyectos en curso. Algunos de ellos ya se terminaron,
En esta administración pues hemos sido muy estrictos y hemos frenado, incluso hemos pedido la moratoria inmobiliaria y pues ha disminuido la construcción de estos megaproyectos. Sobre todo, estos se han dado en todo Azcapotzalco, pero en las colonias, ampliación del gas y del gas es donde ha habido desarrollos pues de torres de 22 pisos de alto y es el lugar donde se ha saturado el espacio, ¿no? Con megaproyectos. Actualmente, ¿cuántos hay, perdón, más o menos, de estos desarrollos o así que en desarrollo? En desarrollo, pues habrá unos 8, ¿no? A mí me parece oportuno informarles que tenemos realmente una disminución sumamente importante. Se llegaron a autorizar hasta 3,000 viviendas por año en gestiones anteriores, en años anteriores. Sin embargo, este año, por ejemplo, tenemos 220 viviendas únicamente autorizadas que han cumplido con todos los requisitos y se han rechazado muchas más que no han cumplido con los requisitos. Entonces, es totalmente importante la disminución cumpliendo los requisitos. Director, pero ¿qué no se supone que la delegación autoriza este tipo de desarrollos inmobiliarios a través de la emisión de licencias para construcción, de permisos en materia de protección civil? No. ¿En algo interfiere la delegación? O sea, ustedes emiten una licencia para construcción, ¿cierto? ¿O? No, mire, parece que no está del todo confiable, digamos, esa aseveración. La delegación recibe una manifestación de construcción tipo ABC de acuerdo a la dimensión del proyecto, ¿sí? Misma que si trae todos los documentos de todas las áreas del gobierno federal, ¿sí? CEDUBI, SACMEX, CEMOVI, etcétera, se registra, ¿sí? Y se da, entre comillas, por buena en ese momento y el promotor puede iniciar su construcción. Lo que hace la delegación es revisar ese expediente, ¿sí? Y al revisar ese expediente determinamos si cumple o no cumple con toda la normatividad. Si no cumple, se pide la revocación de esa manifestación, lo que debe de llevar a un juicio, ¿sí? Entonces complica la aplicación de la normatividad de manera oportuna, ¿ok? Por otro lado, debo decirles que cuando recibimos la administración, esa revisión de las manifestaciones de construcción iba 3 o 4 años atrasada. Lo que nosotros denunciamos al entrar en la gestión por el mes de abril del 16 fue efectivamente que encontramos muchas manifestaciones de construcción que no cumplían y iniciamos el procedimiento de revocación. Muchos de ellos se lograron detener, ¿sí? Y algunos pues ya no, porque ya prácticamente estaban construidos. Sin embargo, se denunció en tiempo y forma. Hablaron de la construcción de estos desarrollos en la colonia Ampliación del Gas. ¿Cuál es la radiografía que tienen respecto de su legalidad o no? Sí, nada más recalcar que los permisos los da el gobierno central. CEDUBI, SACMEX da la factibilidad de agua, CEMOVI, el impacto urbano. Entonces la facultad de decisión está en el gobierno central, no en la delegación. La delegación nada más es receptora de estos documentos y claro, si hay anomalías pues podemos frenarlo, ¿no? O sea, ¿ustedes ya no emiten esas famosas licencias para construcción de estos desarrollos? No, la manifestación de construcción la presenta el director responsable de obra, el corresponsable con esos vistos buenos que son coadyuvantes en la administración pública, porque de otra manera el argumento para en su momento hacer esos cambios en el reglamento de construcciones fue la tardanza en la revisión por parte de las delegaciones. Oiga, ¿y por qué esta facilidad con la que se siguen edificando pues mazacotes de 20 niveles de altura cuando evidentemente violan incluso el plan de desarrollo delegacional? Pues en nuestro caso ya logramos revertirlo, le comento, le podemos dar más información precisa de cómo se comporta ahora la gráfica de autorizaciones. ¿Sí violan el plan de desarrollo delegacional o no? Desde nuestro punto de vista acceden o pretenden acceder
a otros esquemas que permiten las normas de ordenación, etcétera, para trasladar potencialidades, etcétera, pero ahí nosotros estamos inconformes, lo hemos dicho, pero finalmente esas son cuestiones que se resuelven en ámbitos centrales. O sea, el plan de desarrollo delegacional ya no vale. Pues, ¿O les vale? Pues lo utilizan con todas las normas de ordenación, planes, etcétera, para lograr traerse 50 viviendas de un lado donde no se han construido, las pasan para esta, o de hecho ese inmueble no los construyó donde era, en otra delegación, y los pasan a esta, etcétera. Es como una balanza que pretenden hacer, pero llegan a cuestiones pues muy distintas, ¿no?, a lo que se pretendía. Ya por último, en el tema del agua, ¿qué han hecho ustedes como delegación ante las instancias competentes, que en este caso es Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Conagua? Pues mire, se han mandado muchos escritos que obviamente no son suficientes, se han hecho manifestaciones incluso con el sistema de aguas. En el 2016, en recién llegados, el delegado solicitó una cita con el director general del sistema, en el cual le mostramos el plano precisamente de esta sección del gas, donde veíamos que ya estaba totalmente saturado lo que habían autorizado, y se comprometió él, por ejemplo, a no emitir ninguna factibilidad si no era con la participación de la delegación, cosa que hasta cierto punto se ha cumplido, y ahí se ve que se han venido abajo las presentaciones de manifestaciones porque no obtienen esos documentos. ¿Una explicación técnica sobre el desabasto del agua? Sí, hemos tenido, bueno, 2 entrevistas con Ramón Aguirre y le damos seguimiento a... Nosotros somos una especie de gestores, no podemos resolver, pero sí le hemos mandado una veintena de reportes de cómo y dónde está fallando el agua. Entonces, por nuestra parte hemos estado gestionando una mejoría en el servicio de agua, pero desgraciadamente pues estas gestiones no han sido muy fructíferas porque la situación, en lugar de ir mejorando o estabilizarse, se ha ido agravando. Doctor, buenos días. Nelly Segura de Notimex. Están ya unos meses de terminar ustedes con la administración. ¿Han tenido acercamiento con la nueva administración, que es de su mismo partido, y con el nuevo gobierno central para continuar con estos programas? Me refiero sobre todo a la moratoria, a evitar el cierre de la ventanilla única, y bueno, también a los programas que tienen de renovación del drenaje y estas cuestiones técnicas. Sí, bueno, ya se instaló el equipo de transición. Hemos tenido 2 reuniones y pues semana a semana vamos avanzando en toda la temática. En cuanto a la moratoria, ha sido una postura nuestra que no ha sido atendida. Solicitamos esta moratoria inmobiliaria a la Asamblea, que es quien puede hacerlo, pero pues no ha sido atendido. Quizás ahora que hay un cambio de correlación de fuerzas, puede haber una política al respecto, pues más del lado de las necesidades de la población. Pero nada más, que nos pudiera ampliar cuál es el número de afectados por este desabasto reciente que hubo de agua y en qué colonias permanece todavía la falta de agua. Sí, bueno, son 73 de las 111 colonias y pues esto afecta a 250,000 personas. Usted comentaba que hay el desabasto, la distribución de agua se hace con fines políticos. ¿En qué delegaciones se da esto? Y si en la nueva administración considera que va a suceder lo mismo o va a cambiar la situación. Sí, bueno, yo lo que dije es que no quiero pensar que tenga fines políticos. No me atrevo a afirmarlo ni a negarlo, sino todo lo contrario. Muy bien, si no hay más preguntas, les agradecemos nuevamente su presencia y seguimos trabajando.